Bienvenidos de nuevo a Jugueteratura, el canal de los juguetes, la literatura. Bueno, empezamos un vídeo después de un cierto tiempo, de unas semanas sin grabar por circunstancias, de nuevos proyectos que tenemos en marcha y que requieren un mínimo de dedicación. Lo primero de todo, daros las gracias por estar ahí, esperando a nuevos vídeos para visualizar con nosotros. Y lo segundo, unos nuevos proyectos que estamos llevando a cabo, ¿vale? Bueno, está el tema de la radio, Marrachí FM Radio, estamos haciendo una colaboración extensa y con muchas ganas, muchas fuerzas. Luego está Tempus Templi Ediciones, que estamos colaborando con todo el tema de maquetación, cubiertas, correcciones, ortotipográfico y de estilo. ¿Que queréis ver eso? ¿Queréis ver eso? Pues la nueva presentación de la obra maestra, la obra cumbre de don Antonio Galera Gracia, cronología histórica de la Orden del Templo, de 5 tomos, pues veniros conmigo. Bueno, pues doy las buenas tardes a todos, agradezco que hayáis venido hasta aquí para poder presenciar esta presentación de la que teníamos tantas ganas. Me llamo Manuel Moreno y hablo en representación de Tempus Templi Ediciones y debo decir que estamos muy satisfechos y estamos muy contentos por haber podido participar en este proyecto para presentar y para poder publicar este trabajo de 5 tomos que se titula Cronología Histórica de la Orden del Templo. Una edición que va de la mano de Antonio Galera Gracia, un autor dedicado durante muchos años a todos los temas relacionados con épocas medievales, templarios, cátaros, muchas comunidades que han existido y que han tenido una relevancia especial, no solamente en sus tiempos, sino que también han aportado, digamos, elementos que ahora forman parte de nuestra sociedad y con los que convivimos y no sabemos muy bien de dónde vienen, ¿no? Y vienen ya de esas comunidades que se adelantaron mucho en su tiempo y crearon sistemas importantes para poder hoy día tener nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, como relevancia en lo que es el tema concreto de los caballeros de la Orden del Templo, pues el tema financiero, que fueron los grandes inventores de lo que era administrar fortunas y utilizar un poco un sistema que dio lugar a la banca que hoy conocemos y que eso pues ya, bueno, en otras conferencias que vayamos haciendo más adelante ya iremos hablando de todo ello, ¿no? Debo decir que ha sido una experiencia muy buena. Los caballeros de la Orden del Temple, igual como otras fraternidades y comunidades, han quedado a día de hoy como
unos elementos enigmáticos, ¿vale? Con mucha leyenda. Y está muy bien, y hay que conservarlo porque la tradición es buena. Una de las cosas que nos resultó atractivo de poder aventurarnos a la publicación de esta obra es porque Antonio Galera hace una propuesta de investigación. Es decir, que todo lo que traslada a través de estos libros lo hace contándonos de la manera mejor posible lo que realmente pudo ser el existir de esos hombres de fe y su día a día. Esto es interesante porque si conocemos la historia y si conocemos el pasado de la historia, es mejor proyectar el futuro. Y también está muy bien porque de esa manera aprendemos realmente sucesos que hubo reales y hechos que ocurrieron. No de esa manera quiere decir que dejemos de lado lo mítico, hay que conservarlo, ¿no? Pero es bueno saberlo todo, conservar la leyenda, conservar lo mítico y saber un poco la realidad, ¿no? Hoy día, una de las cosas que nos interesa mucho a todas las personas es poder conocer verdades de lo que ocurrió. De hecho, por ejemplo, en el tema del cine, estamos viendo películas que nos hablan de tradiciones como El Rey Arturo y otras películas, o Robin Hood, por ejemplo, y ya no lo expresan desde la historia, desde los hechos históricos, y es sorprendente ver realmente la transformación que hay desde lo que sucedió a lo que ha quedado en la leyenda o en la tradición. Yo tengo que agradecer mucho dos personas que están conmigo esta tarde para presentar la obra, sin olvidarnos de Antonio Galera Gracia, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que os manda un saludo y que esperamos que en otras presentaciones que hagamos pues podamos contar con él. Bueno, en lo que es el proyecto hemos tenido a Javier Moreno, que se ha ocupado de poder supervisar toda la obra. Javier Moreno tiene una experiencia bastante ya importante en el tema de lo que es la edición, es escritor y ya conoce el mundo literario bastante bien, ¿no? Entonces ha sido un elemento crucial para que a través de Tempus Templi Ediciones podamos ya contar con una calidad y podamos ofrecer a nuestros lectores las obras ya compuestas de una manera atractiva, como decía antes, y que invite a la lectura, ¿no? Él ha esculpido prácticamente los tomos, los 5 tomos que presentamos, y la verdad que ha hecho un gran esfuerzo para que podamos tener una buena presentación, que es muy importante, es decir, poder decirle al lector, ya viendo las portadas de los libros, que vale la pena interesarse por ellos, y una vez que esté dentro, pues poder corroborarlo con el autor y poder disfrutar de una buena obra, ¿no? Entendemos que es importantísimo, ¿no? La imagen tiene que estar, ¿no? Porque nos tiene que trasladar un mensaje inicial, que es el poder acercarnos a los libros que veamos en la librería para decir, bueno, este puede ser interesante, el crucial. Y yo creo que Javier ha hecho un buen trabajo porque lo ha trasladado de esta manera, y luego también, pues bueno, a través de la publicidad que hemos ido haciendo, pues también hemos dado a conocer de lo que se trata. ¿Cómo ha sido para ti, Javier, toda esta andadura? Bueno, yo os quiero contar, no había preparado nada porque realmente hoy tenía que salir un poco más tarde, al final he llegado más o menos a tiempo. Y simplemente os comentaré 4 cosas. La experiencia ha sido grata porque cuando Manolo me lo comentó, pues dije, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Buscaremos en bancos de imágenes buenas ilustraciones o fotografías, imágenes. Le daremos un sentido o mejor dicho, un llamamiento, como él decía, al lector cuando se encuentre el libro en el punto de venta. Y yo creo que ha quedado bien, han quedado bien lo que es la obra en general, los 5 tomos. Ya ha habido personas que nos han hecho llegar su enhorabuena, ¿no?, por el trabajo realizado, y decir pues eso, que me siento bien por haber podido darle
una cara visible a los textos de don Antonio Galera Gracia. Y bueno, y el tema un poco ortotipográfico, de estilo y esto, bueno, se ha mirado también. Y ahora estamos haciendo, como decía él, el de cátaros, que como tenemos bastante trabajo nos hemos repartido el trabajo. Y bueno, espero que sea de vuestro agrado y que llame mucho la atención, tanto físicamente como todo lo que hemos ido publicando en redes, que yo creo que es los vídeos que ha hecho también Andrés. Quieras que no, pues es tener en la mano una obra que es de gran calado, y aparte tenerla en la mano y que tenga una imagen bonita o sugerente, pues da un poquito más de, no sé, bueno, el conjunto que ha... Exacto. Y bueno, y esto es a grosso modo lo que... Bueno, pues gracias. Lo que tengo que decir. Y ahora ya sí que os presento a la punta de lanza de esta presentación que hacemos hoy, que es Andrés González Martínez, que es nuestro comisario de la edición, y debo decir que probablemente, o casi, si no al 100%, es la persona que más conoce la obra de este autor, no solamente la que presentamos hoy, sino todas las obras literarias que ha presentado en muchísimos años de trabajo, y también es conocedor del autor a nivel personal y conoce su trayectoria profesional. Entonces es la persona idónea para que pueda representarnos y que nos pueda, pues, dar una buena disertación a todos de lo que supone este trabajo que hoy presentamos y lo que significa para nosotros, y bueno, y lo que puede aportar, como decía antes, a la sociedad por la información que se traslada a través de esta obra, porque es una cronología que está presentada desde la información, desde la investigación, y entonces pues es importante, ¿no?, poder conocer bien la historia y, como decía antes, pues en este caso saber cómo eran aquellos días con estos hombres de fe. Así que, Andrés, sí que te quiero agradecer la difusión que vas haciendo de este trabajo y que nos encomendamos a ti para que nos puedas dar un poco de charla y agradecerte todo lo que estás haciendo, y bueno, espero que disfrutéis de toda esta presentación. Gracias, Andrés. Bueno, pues buenas noches a todos. Como ha dicho Manuel, me llamo Andrés González Martínez y bueno, tengo la suerte de ser amigo personal de Antonio Galera por muchas circunstancias. El mundo del temple me ha atraído siempre, entonces he leído muchos libros de muchos autores, y Antonio tiene una particularidad: él es historiador más que escritor, entonces sus libros no se parecen en nada a los de muchos escritores, que los hay muy buenos, porque por ejemplo Juan García Tienza es un buen escritor, pero Antonio tiene una cosa que pocos escritores tienen, y es que intenta siempre documentar todo lo que él dice. O sea, él no se saca nada de la manga. Si da una opinión personal, lo deja claro, que es una opinión personal suya, pero siempre que puede documenta todo lo que escribe. En esta obra, yo creo que aquí hay un 10 o un 15% de lo que él ha escrito, o al menos de los libros que yo he leído de él. Todos los que nos gusta la lectura sabemos que los ensayos son interesantes, pero son pesados. Los ensayos son libros que es mucha información, todo está, no hay nada al azar, todo está documentado, todo está investigado. Entonces, por lo que él me explicó, por motivos un poco más comerciales, empezó a escribir libros. Él le llama libros novelados. No son novelas históricas, simplemente son libros en los que él le da una trama, pero sí que va metiendo
los documentos, siempre dice de dónde ha sacado la información, porque en esta obra los que hemos leído sobre el templo nos gusta, a algunos les va a sonar a música celestial. Ahí hay cosas que yo, porque bueno, tengo la suerte de que yo le llamo y le pregunto, pero en un principio hubo cosas que a mí me extrañaron mucho, incluso algunas difíciles de digerir, porque claro, todos tenemos un poco idealizado el temple y él se basa en lo que hay escrito. Yo a veces le he llamado, le he hecho preguntas, oye Antonio, esto y tal, y me dice, yo no tengo el dato, por tanto, te puedo dar una opinión personal, pero no, si no tengo el dato, no lo escribo. Y en esta obra, pues bueno, ha querido un poco reflejar, no toda su trayectoria, pero sí los temas que él ha encontrado más importantes. En el primer tomo, pues, por ejemplo, habla de cómo se formó, no por orden, pero sí por deseo de quién, que mucha gente no lo sabe, porque todos atribuyen a Hugo de Payns la formación, y es verdad, pero la idea no fue suya. A él le encomendaron que formase esta hermandad, que luego se convirtió en orden. En un principio tenía un nombre, fue cambiando, en el libro lo explica todo, explica cómo, que esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Él al principio de la obra sí que va diciendo en cada momento, pues esto lo explico de forma novelada, para que la gente no se crea, porque a veces habla en primera persona, pero es la forma de que es mucho más amena, y eso es verdad, porque aquí hay libros que no tienen nada de menos, porque es todo información. Por ejemplo, el Bulario, yo no he leído este Bulario, he leído el primero que hizo él, que es, son todas las bulas papales, todas las bulas que tienen que ver con la orden del temple, desde la primera hasta la última. O sea, son 200 y pico de años de bulas que, bueno, son datos y datos y datos. Claro, cuando ya has leído muchos datos, pues te da un poco igual que el Papa Inocencio III dijera esto, porque todos, en aquella época la Iglesia era la que tenía la sartén por el mango, entonces todo lo que se hacía era mediante bulas, tanto para dar como para quitar. También habla mucho de los litigios que tuvieron, sobre todo con los hospitalarios. Con la Orden de San Juan de Jerusalén, eran dos órdenes muy parecidas, estaban en la punta de lanza de los caballeros, y bueno, y todos tenían más o menos los mismos privilegios, pero siempre parecía que a la Orden del Temple se le daba algo más. Eso llevaba a que los otros pues se quejaran. Todo eso lo va explicando en los libros, ya digo, desde el inicio de la Orden, cuál fue su primera misión. Eso, mi opinión personal, va por otro lado. Aquí dice lo que es, digamos, lo ortodoxo, lo que realmente ellos dijeron. Si luego uno se pone a pensar un poco, pues ve que hay cosas que son imposibles, porque que 9 caballeros y siempre quedaban por lo menos 4 en el castillo o en la dependencia, y solo 5 tenían que custodiar una franja de más de 300 kilómetros de camino, es un poco ilógico. Sí que es verdad que eran guerreros especializados. En aquella época, pues, por ejemplo, un caballero, fuese templario, fuese hospitalario, de la orden que fuera, le ponían 4 o 5 salteadores y no tenían nada que hacer con él, porque ni tenían la destreza, ni tenían el adiestramiento, ni el material. En aquella época pues había cosas como las espadas, por ejemplo, eran carísimas. Casi nadie se podía permitir una espada. De hecho, ellos empezaron con 5 caballos y eran 9 caballeros. O sea, era otra cosa que era muy complicada. Incluso pues hay documentos aquí que están traducidos que explican un poco algunas donaciones de reyes, que lo que legaban a las órdenes era su caballo, su armadura, su escudo y sus armas. Y eso parecía que era algo, de hecho lo era. Luego la orden cambió, o sea, con la evolución, también aquí se va viendo, ¿no? Ellos van evolucionando y van pasando un poco de la función que tenían en un principio, o incluso de ser pues, lo que eran guerreros, pero no lo eran todos. O sea,
Muchas veces nos idealizamos pensando en el caballero templario, el gran guerrero, pues bueno, como este que tenemos aquí, con armadura, espada y siempre dispuesto. Y estos lo sabían. Pero no eran todos. De hecho, en la propia regla del temple dan un trato a un tipo de caballeros y otro trato a otros. Lo mismo que se da un trato para los enfermos y tal. Sí que es verdad que en un principio, como media, no rezaban menos de 50 Padres Nuestros al día. Luego tenían sus formas, estaban excusados los que estaban en batalla, pero los que estaban en el convento no. Pues es el proceso de entrar a formar parte y la ordenación de un caballero templario. No tiene nada que ver con las ordenaciones de otras órdenes, pero bueno, él dice que es así y así lo ha escrito, talmente como yo lo había leído en otro libro de él. Luego, pues bueno, aquí también habla de, un poco a grosso modo, de los escalafones que había dentro de la orden, de la función que tenía, de lo que solían hacer, porque al no demasiado tiempo empezaron a hacerse ya muchas donaciones por multitud de motivos. Pues mucha gente, sobre todo la gente adinerada, daban grandes donaciones por el mero hecho de ser enterrados en suelo templario. Lo que es un bulo es que pagando consiguieran, porque se ha dicho, entrar a ser caballeros de la orden. Eso no es cierto. Realmente los caballeros templarios tenían que ser ya caballeros. O sea, ellos no nombraban caballeros, nombraban caballeros templarios. Sí que es verdad que hubo casos en los que hermanos que no eran caballeros fueron nombrados, pero la única persona que tenía potestad para nombrar un caballero era el rey o las autoridades eclesiásticas. Los obispos, arzobispos, esos sí podían nombrar a un caballero. Y luego ellos lo que hacían era, el maestre proponía a estas personas como caballeros, hubo sargentos incluso que llegaron a ser caballeros, pocos, porque no era la misma función, pero cuando eran nombrados caballeros, entonces se les nombraba caballeros templarios. Lógicamente estos ya no pasaban la iniciación, porque ya estaban dentro del temple. Ellos consideraban como templarios a todos los que estaban en la orden, ya fueran caballeros profesos, o incluso los seglares, los sirvientes, para ellos eran templarios. Aquí también explica el porqué del cambio de uniforme, porque la uniformidad en un principio era para todos iguales. Todos iban de blanco, todos llevaban la cruz roja en el pecho y en el hombro. Pero luego empezó a haber problemas porque había unos caballeros que únicamente entraban por un tiempo determinado. Entonces, eran caballeros igual, pero la diferencia es que no habían hecho los votos, ni voto de castidad, ni voto de obediencia, ni voto de pobreza. Entonces, estos, pues claro, estaban acostumbrados a lo que estaban acostumbrados. Lo mismo que sargentos y sirvientes, como llevaban la misma ropa, pues a muchos lo veían paseando con mujeres, fuera su mujer o fuera otra. Pero ellos lo que veían era un templario. Entonces, estaba totalmente reñido con la dignidad, no podían hacerlo. Entonces empezaron, y en el... no sé si en este libro o en otro, viene la regla completa y dice cómo se fueron añadiendo, porque la regla original era muy pequeña. Ellos, como la mayoría de las órdenes que se iniciaban, empezaron utilizando la regla de San Agustín. Primero la de San Benito, que es la más chunga de todas. Luego, quien modificó esa regla fue San Bernardo. O sea, Bernardo de Claraval fue el que la modificó. Al final la regla llegó a tener aproximadamente unos 72 artículos. Al principio era mucho más pequeña, la diseñó entre Hugo de Païns y los maestres, o todo lo que era su consejo, un poco para poner orden en lo que eran las casas de los conventos. Luego, pues a lo mejor empezaron a crecer mucho, porque ahora mismo no recuerdo la fecha, pero a los 15-16 años de su formación en Jerusalén, ya hay datos en España de que hay donaciones a la Orden del Temple. Un poco así a grosso modo, pues la Orden del Temple, su función la tenía para lo que fue creada en Tierra Santa. Claro, cuando son expulsados por los árabes y se retiran, pues en principio se van a una isla, no me acuerdo el nombre ahora,
Pero bueno, la cuestión es que cuando regresan a Francia, su función ya no existe, porque no tenían, ya no iban a las cruzadas, únicamente eso pasaba en la península. En España y Portugal sí seguían teniendo la cruzada, de hecho muchísimos caballeros de Francia vinieron a parar a la península ibérica, porque aquí sí seguía habiendo una cruzada, aquí sí tenían una razón de ser. El resto se dedicaron pues a lo que ha dicho Manuel, a finanzas, hicieron muchas cosas. Había, por ejemplo, tierras yermas que no se usaban para nada, se las daban a ellos y ellos les sacaban el provecho. Y ellos lo que hacían mucho era arrendarles a gente del pueblo esas tierras por una cantidad. Una cosa sí que hay que tener clara, y eso lo deja muy claro Antonio en sus libros. Los templarios cobraban hasta por respirar. No puede gustar más o menos, pero era así. Cobraban hasta por respirar. Y cobraban a veces cantidades que, si hubieran sido judíos, se hubieran considerado usura y se les hubiera ejecutado. Como ellos eran templarios, pues no se consideraba. Las cantidades que cobraban era bastante. Inventaron, por lo que ha dicho él, lo que viene a ser la letra de cambio, pues asaltos, muchos robos. Entonces, para que la gente pudiera peregrinar a Jerusalén, pues iban a cualquier casa del Temple, se les hacía un documento que en un principio era simplemente eso, pero claro, los ladrones también se dieron cuenta que robando el documento lo cobraban igual. Después tuvo que haber unas claves en las que solo las conocían los interesados. En la casa del Temple, que estaba, digamos, codificada. Creo que en uno de estos libros también viene un código que ellos utilizaban para descifrar. Desde luego Antonio en su página lo tenía puesto. Y bueno, y ahí más o menos va hablando un poco de la creación de esto. Luego los otros libros del trato que tuvieron con la Iglesia, que es muchísimo. El libro que habla de que los templarios educaron a Jaime I, sí que es verdad, lo educaron a ellos, lo educaron en Monzón, pero sí, bueno, el libro es este. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Que en este libro se habla de Jaime I 50 páginas, el resto ya no tiene que ver. Entonces, yo he leído un libro de Antonio Galera, que el libro entero se refiere a Jaime I. Claro, yo le llamé de preguntar de Antonio, ¿esto cómo es? Y él me explicó que, claro, el libro dice, lo leo exactamente, Jaime I educado y adiestrado en la casa del templo. Sí que es verdad, pero claro, uno se espera, pues que a lo mejor todo el libro hable de lo mismo. Jaime I es el título, pues no. En este libro hay muchas más cosas. Va pasando un poco de lo que yo os he dicho, del relato novelado, a los tramos que son estrictamente ensayos, mucha documentación. Él en estos libros ha puesto lo que es el documento original en latín, casi todos, y luego traducido. La lectura pues, es bastante amena, la información es muchísima, porque claro, es muy importante desde mi punto de vista que cuando te dan un dato sepan decir, esto lo he sacado de tal sitio. Él en estos libros sí que lo hace, pero normalmente no suele decir nunca, esto lo he sacado de un libro escrito por fulano, porque él siempre se va a buscar la raíz del dato. Él coge, se va a las bibliotecas y siempre te dice, esta información está en tal biblioteca, en tal sala, en tal armario, en tal libro y en tal página. Y eso la mayoría de los escritores no lo hacen. Entonces, claro, es lo que dice, bueno, quien quiera averiguar lo que se vaya. Él ha estado bastantes veces en los archivos secretos del Vaticano, pero claro, es lo que me comentó, de allí no le dejan sacar más que 4 fotocopias y poco más. O sea, no se van a hacer fotografías a los documentos y luego, pues claro, su opinión también, yo soy de la misma opinión. Si no sabes latín, pues todo lo que puedas averiguar allí es como si no lo supieras. Él sabe y él traduce los documentos. Ya os digo, hay muchísima información en documentos. Yo creo que un libro y medio entero sería solo de los documentos, el original y el traducido, el que explica.
Por eso él se agarra que muchas cosas suenan bastante raras, pero como te mete el documento de dónde ha sacado esa información, pues claro, nosotros no tenemos esa facilidad de poder ir a buscar a la raíz qué es lo que dicen o qué es lo que ha pasado. Él sí, pero digo, hay muchas cosas que son se salen bastante de lo normal, incluso con el futuro libro que salga de los cátaros. Yo lo he leído ya y también me he llevado algunas sorpresas. Pero también es un libro que va por el mismo camino. Mucha información, muchos documentos, muchas bulas papales que tienen que ver pues, con el catarismo, que no es solo lo que pensamos o lo que conocemos todos de la parte del Languedoc, de Francia, de Albi, todo esto. ¿No? O sea, de hecho, los cátaros no vienen de Francia. En Francia se instalan y acaban en la península ibérica, acaban en España. El Temple les ayudó, les acogió, porque se instalaron en todo lo que es el maestrazgo de la península. O sea, estaba dominado por los templarios. El proceso de los juicios que hubo con el Temple, pues eso van a ser, lógico, son todo documentos. Los documentos, las bulas papales y todo esto, son bastante aburridas y en el 90% de los casos todas empiezan igual. Y para decir 20 palabras utilizan 150. Luego te vas dando cuenta de que dicen, bueno, es que todas empiezan igual y todas acaban igual. Porque todas empiezan con el nombre del Papa, siervo de los siervos de Dios. Entonces va hablando y diciendo, utilizan una jerga de palabras que hoy en día está en desuso. Y al final, pues como 5 o 6 líneas de quiénes estaban presentes, quiénes firmaron, el cargo que tenían y toda la misma parafernalia. Entonces, de una bula que tenga 3 páginas, puedes sacar en limpio media. El resto se repite mucho. Entonces, para quien no esté muy interesado en esos datos, puede ser un poco aburrido. Pero bueno, yo pienso que si tienes que dar algo por seguro y te dan la información veraz de dónde se ha sacado y estás viendo las bulas, estás viendo toda la documentación, pues yo qué sé, incluso yo he visto bulas de donaciones en las que se menciona a Jaime I y a su padre, a Pedro II. O sea, hay un montón de información que, bueno, quizás no sea tan entretenida como leer una novela, pero claro, se supone que todos los que nos movemos en este mundillo lo que nos interesa es saber esto. Luego las novelas, yo a veces me tengo que desembotar un poco cuando leo, a veces he llevado hasta 3 libros en marcha uno detrás de otro, porque me llevo a embotar tanto cuando son mucha información que me tengo que, no sé, inhibirme un poco y coger una novela, aunque sea corta, y leérmela y irme un poco por otros derroteros. Ahora estoy leyendo un libro de brujería, pues bueno, ya cuando se acabe sabré algo más de lo que sabía. Además, está escrito por una persona que conozco y está bastante bien. Ha sido el apunte final. Hasta luego. Ha sido bueno, te agradezco. Año de gracia de nuestro Señor. La historia hace sitio al nacimiento de una nueva fuerza y orden mundial, la milicia de los Caballeros del Templo. Pobres compañeros de armas, monjes guerreros, que inician un viaje hacia la Tierra Santa de Jerusalén y la defensa de sus caminos y lugares santos. Desde antes de su fundación y hasta su ocaso, Antonio Galera Gracia nos narra su verdadera realidad y códigos de conducta, aportando nueva documentación hasta ahora nunca revelada y conservada por años en la vieja ciudad del Vaticano. Una obra definitiva del autor en 5 tomos, para quien desee conocer la verdad sobre quiénes fueron estos hombres de fe y el porqué de su existencia. Tempus Templi Mallorca le acerca a esta nueva aventura literaria para que también usted forme parte de esta extraordinaria gesta.
el escritor Francisco Javier Moreno Jorge nos sumerge en las aguas de Estrella de Mar, narrándonos las anécdotas y aventuras de Lidia y Víctor, dos pequeños de 8 años en torno al faro de su pequeño pueblo pesquero. El proyector del Todopoderoso, un cuento para entretener, conmover y hacerte pensar. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Un orfanato, 5 niños, un dragón de papel, 3 adivinanzas, un mundo de fantasía y la Tierra en peligro. ¿Qué pasaría si tú fueras quien decidiera el futuro de la Tierra con la resolución de una adivinanza? El escritor Javier Moreno Jorge, en su segundo libro, nos invita a acompañar a Sergio, Valentina, Paloma, Dangara y Lucas en esta entrañable historia de amistad, lucha y superación. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De sacar a cabo, ¿no? ¡No! Atención, pregunta. Sacar a cabo está bien. No es no. Es no. Que no. No, Llevar a cabo. llevar a cabo. La cagó. ¿Y ahora? Atención, pregunta. Ah, estás cantando Alejandro Sanz. Pim, pam, truco, truco. No sé cómo lo había dicho. ¡Era Gili! ¿Por qué se lo has dicho? Y de unos... No. ¿Qué pasa? Vale. O un mínimo, más bien dicho, ¿Tiene un problema o no tiene un problema? un máximo, ¿vale? Yo encuentro que tiene un problema. Y como... No, esto no, lo he dicho mal. Nada, fuera todo. ¿Eh? La persiana. ¡Que estoy aquí, gilipichi! No, si es que es así. ¿Pero qué está usted diciendo? No, porque bailaba ahora. Baila. Todo eso fuera. Sal. Atención, pregunta. ¿Cuánto va a durar la presentación esa? Es que la pregunta que me has hecho... No. No funcionará, pero quedará mono. Este trocito era para eso. Esto de verdad, ¿eh? Para el tema de la presentación... Padre, no puedo. ¿Qué pasa? Has quitado la ilusión de vivir. Esto es de Halloween. ¿Michael Jackson? ¿Esto qué es? ¿Thriller? No lo entiendo, paso palabra. ¡Thriller! Ahora a mí no me hace gracia. Que dure un poquito más. ¡Thriller! ¡Cállate! Hombre, ¿qué puta le estás cantando? Chiliviado ya. Ya, papá, ya. Es borchenoso. Alerta. ¡Ostras! Hostia puta. Pues queremos ganar todos lo mismo, macho. ¡Caballito! Y no tener velomares. Este caballito me gusta porque le puse una cuerda de pita. ¿Quién me ha acercado y visto esto? Nunca me he subido. Aquí. Te ha poseído el mono. Está guay. ¡Ay, eso! Mira, qué cuerda de pita. Ya miras, una cosa tan sencilla como una cuerda de pita. No tenía rabo, no tenía cola. Lo abrí, tenía, no sé ni dónde... Te vamos a dar 20.000 pesetas. ¿Dónde es este? Vuelve Vuelve a casa, vuelve. Bueno, Cuídate. ya estoy aquí. Relájate usted. Creo que tengo que repetir. Ya, que le ha poseído el espíritu de Thriller. Y la gente le va a emocionar. ¡Espíritu de la Navidad! Bueno, eso que te decía. Esto es para el vídeo de la presentación. Toma pastillas Jeroma. Que voy a hacer, si puedo, lo pongo mañana domingo. Eso es mentira. Cambiamos. Y ahora me haces este.
G6. Ah, cierro. O sea, apago. Apaga. Es todo lo que tendríamos que hacer nosotros aquí. Hasta luego, nunca.